Si hablamos de la Edad Media, digamos que no hubiera sido de nuestro agrado. La mayoría de la gente era pobre, su libertad era propiedad de los terratenientes ricos, no había internet, Pokémon Go aún no había sido inventado y Netflix aún estaba en su fase de desarrollo. Y si cometías un delito y no podías permitirte el lujo de pagar una multa, te habrían cortado tu mano, tu lengua o en el peor de los casos te habrían quebrado todos tus huesos en uno de estos. Lo que más me inquieta no es saber que existían la clase de artefactos que voy a mostrarte. Lo que sí me deja en shock es lo creativas que pueden llegar a ser algunas personas cuando de infligir dolor se trata. Estás con el Curioso Ben y ahora te presento los 10 métodos de tortura más dolorosos de la historia. Número 10. La silla de la tortura. También era conocida como la silla de Judas y se utilizó hasta la década de 1800 en Europa. Esta linda silla adornada con acabados de cuero tenía entre 500 a 1500 picos de hierro muy afilados y esos sujetadores quedaban tan apretados que al más mínimo movimiento podías sentir las puntas rasgando tu piel. También habían espacios especiales para producir calor en la parte baja del asiento. Bueno, básicamente te quemaban el culo. A menudo se utilizaban para asustar a la gente cuando necesitaban una confesión. Número 9. El aplastapulgares. El aplastapulgares es uno de los instrumentos de tortura más antiguos y simples. Si bien se usaron diferentes dispositivos mecánicos para llevarlo a cabo, la tortura en sí consistía en el aplastamiento del dedo en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro. Número 8. La doncella de hierro. Cuenta la historia que la primera persona ejecutada por este medio fue un falsificador de monedas el 14 de agosto de 1515. La doncella de hierro medía más de 2 metros de alto y casi 1 metro de ancho. El prisionero condenado tenía que pasar a través de 7 salas con 7 candados antes de su prevista ejecución. La idea era prepararlo para la muerte. Por fuera, la doncella parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar despacio. Funcionaba más o menos así. Las puertas eran cerradas lentamente para que las puntas de los clavos pudiesen penetrar en los brazos y piernas del hombre en varios puntos, además de otras muchas partes de su cuerpo como pueden ser el pecho, los hombros o los ojos, pero sin llegar a matarlo directamente, aunque esto le causaba un gran dolor durante un par de días hasta que finalmente moría. Otra característica era que las puertas de hierro podían ser abiertas independientemente. Esto era útil para comprobar que la víctima estaba teniendo un sufrimiento suficiente. Continuamos con el número 7, la guillotina. Era una hoja muy afilada atada a una cuerda. La cabeza de la víctima se ponía en el centro del marco. La guillotina era una forma rápida de ejecución y a la vez sin dolor. Casi siempre se ha considerado el método más humano para ejecutar a alguien, pero pues no por eso deja de ser tenebrosa. Número 6. Arrastrado, ahorcado y descuartizado. Este fue un tipo de ejecución implantado en Inglaterra desde 1351 a quienes eran hallados culpables de alta traición. Los convictos eran atados y arrastrados por un caballo hasta el lugar de la ejecución. Luego te ahorcaban y cortaban tus miembros para exhibirlos en lugares públicos. Eso servía de recordatorio a las demás personas para que supieran lo que les podía pasar si traicionaban a su rey. En aquellos dorados tiempos, la alta traición era la ofensa más atroz que podía cometerse contra el rey. Cualquier intento de socavar la autoridad del rey se consideraba tan serio como si se le atacara personalmente. Era un asalto a su estatus como soberano y a una amenaza directa a su derecho de gobierno. Se consideraba que la pena era absolutamente necesaria y que el crimen era merecedor de un castigo supremo.
Número 5. El tenedor del hereje. Este dispositivo se colocaba entre el hueso del pecho y la garganta justo debajo de la barbilla y se aseguraba con una correa de cuero alrededor del cuello. El tenedor del hereje se le aplicaba a las personas que blasfemaban o a los mentirosos. De esta manera, el castigo hacía que fuera imposible para ellos hablar. Además, la persona que lo llevaba no podía conciliar el sueño, pues si su cabeza se caía por la fatiga, las puntas le atravesaban la garganta o el pecho y le causaban un gran dolor. Número 4. La gota china. Los chinos eran expertos en esto de infligir el dolor. La tortura de la gota de agua es un método de tortura psicológica. Consistía en inmovilizar a un reo, tumbarlo boca arriba de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos. Después de algunas horas, el goteo continuo provocaba daño físico en su piel, similar al que sufren las yemas de los dedos después de un baño de inmersión. Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaría el no poder dormir debido a la constante interrupción de las gotas. Y tampoco podía beber de esa agua cuando la sed atacara, así que a los pocos días sobrevenía la muerte por paro cardíaco. Y ya estamos en el top 3 de los 10 métodos de tortura más dolorosos de la historia. Número 3. El toro bronceado. El toro bronceado también era conocido como el toro ciliciano. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. El toro había sido diseñado a propósito para amplificar esos gritos y hacer que sonara como el bramido de un toro. Creo que de más está decir que se introducían de 1 a 5 personas ahí dentro. Número 2. La rueda de la última hora. Esta rueda era un instrumento creado especialmente para romperte los huesos de todo tu cuerpo. La rueda se giraba lentamente mientras que el torturador rompía las extremidades de las víctimas con un martillo de hierro. Una vez que sus huesos se rompían, dejaban a la víctima en la rueda a morir. A veces la rueda se colocaba en un poste alto para que las aves pudieran comer la carne del ser humano todavía vivo. Si la víctima tenía fortuna, el verdugo le daba fuertes golpes en el pecho y en el estómago, y estos eran golpes de gracia, que causaban la muerte casi al instante y así no tenía que sufrir tanto. Y hemos llegado al número 1 de los 10 métodos de tortura más dolorosos de la historia. El número 1 es para el aplastacabezas. Fue creado para reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero se destrozaban los alvéolos dentarios, después las mandíbulas y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. Era el mismo principio físico que se utilizaba en las máquinas como el aplastapulgares que viste antes. Si me preguntas cuál de estos métodos de tortura era mi favorito, te diré que era ese donde dejabas en visto a otra persona y aparecías en línea. Sí, creo que ese era el más doloroso de todos. ¿Y a ti cuál te gustó más? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. No olvides comentar, compartir y suscribirte a mi canal. Estoy subiendo videos curiosos todas